En los campos interminables de Virginia, donde el algodón se extendía como un mar blanco bajo el sol abrasador, nació un niño que jamás conocería la libertad. Su madre murió al darlo a luz en una cabaña húmeda, sin más testigos que 2 esclavas ancianas que intentaron en vano salvarla. Su padre, vendido meses antes a un hacendado en Carolina del Norte, nunca supo que tenía un hijo. El pequeño llegó al mundo rodeado de cadenas invisibles, marcado desde el primer respiro por el destino de la servidumbre. En la plantación, nadie le dio un nombre verdadero. Para los amos era apenas el chico, un número más en el inventario humano. Entre los esclavos mayores, algunos lo llamaban Samuel, otros Josías, pero pronto ese detalle dejó de importar. Era un niño sin identidad propia, una sombra entre sombras. Lo que sí recordaban todos era la expresión de sus ojos, oscuros, grandes, silenciosos, como si observaran más de lo que debía un niño. Desde los primeros años, su infancia se confundió con el trabajo. A los 5, ya se le veía espantando cuervos en los sembradíos con un palo torcido. A los 7, cargaba cubos de agua desde el pozo hasta la cocina. Sus pies descalzos se hundían en el barro del amanecer, y su piel se curtía bajo el sol del mediodía. Nunca conoció juguetes ni caricias, solo órdenes cortantes y castigos rápidos. La plantación era un mundo cerrado, gobernado por el látigo. El amo rara vez se dejaba ver, confiando en los capataces para mantener el orden. Eran ellos quienes decidían el ritmo de cada jornada, quienes castigaban con furia cualquier titubeo. Para un niño, el capataz representaba una figura casi mítica, alto, con botas de cuero y látigo siempre en la mano, dueño de la vida y de la muerte en los campos. El pequeño aprendió pronto que el silencio era su mejor refugio. No respondía a insultos, no lloraba en público, no pedía más de lo que le daban, guardaba todo dentro, como si supiera que hablar solo traería más golpes. Esa reserva, ese mutismo extraño en un niño, empezó a intrigar a los demás esclavos. Algunos decían que estaba maldito, que había nacido con un espíritu que lo mantenía apartado. Otros veían en él una fuerza contenida, como si las sombras lo protegieran. Las noches eran el único respiro. Después de jornadas interminables, los esclavos se reunían alrededor de hogueras pequeñas, cantando en voz baja canciones heredadas de África. El niño escuchaba sin unirse, memorizando cada melodía, cada historia susurrada sobre antepasados que alguna vez fueron libres. Le gustaba observar las llamas bailar, pero nunca sonreía. Parecía que incluso en la infancia se le había negado la inocencia. Hubo un día, cuando apenas tenía 6 años, que presenció su primer castigo público. Un hombre joven había intentado escapar, pero lo atraparon antes de cruzar el río. El capataz lo ató a un poste y lo azotó hasta desgarrarle la espalda, obligando a todos a mirar. El niño no apartó los ojos. Mientras otros bajaban la cabeza o sollozaban, él se quedó inmóvil, observando cada latigazo. Su expresión no era de miedo ni de sorpresa, sino de un silencio duro, impenetrable. Desde entonces, los mayores empezaron a susurrar que aquel niño no era como los demás, que guardaba algo oscuro en el corazón. Los años avanzaban, y con ellos las responsabilidades. A los 8 ya lo enviaban a los campos a recoger algodón, sus pequeñas manos sangrando entre las espinas de las cápsulas. Los capataces no tenían compasión. Exigían el mismo ritmo a todos, sin importar la edad. Cuando se cansaba, recibía un golpe. Cuando dejaba caer una rama, otro. Poco a poco, su espalda se fue llenando de cicatrices, como páginas escritas con fuego sobre la piel. Sin embargo, nunca lloraba delante de ellos. A escondidas, en la oscuridad de la cabaña, tal vez dejaba escapar alguna lágrima silenciosa. Pero al amanecer,
Regresaba al campo con el mismo rostro inexpresivo. Era un niño, sí, pero con la mirada de alguien que había vivido demasiado. Algunos esclavos intentaban darle algo de afecto. Una mujer llamada Ruth, que había perdido a su propio hijo, lo adoptó en cierto modo. Le guardaba trozos de pan, le enseñaba canciones antiguas, lo acariciaba cuando nadie miraba. Pero ni siquiera con ella el niño hablaba mucho. Su silencio se volvió su identidad, un muro que lo separaba de los demás. Con el tiempo, los esclavos empezaron a llamarlo de un modo peculiar, el fantasma. No porque estuviera muerto, sino porque parecía ausente, despegado de la vida. Caminaba sin hacer ruido, aparecía de repente en rincones oscuros y sus ojos brillaban en la penumbra como brasas. Para unos era un apodo cruel, para otros un presagio. Ese nombre, nacido en los susurros de la noche, sería el que lo acompañaría para siempre: el fantasma de Virginia. El capataz de la plantación era un hombre que imponía miedo incluso antes de levantar el látigo. Se llamaba Harlan, y todos lo conocían por su carácter impredecible, por su voz ronca de tabaco y por el olor a alcohol que lo rodeaba desde el amanecer. Para él, los esclavos no eran personas, sino bestias de carga que debía domar a golpes. Caminaba entre los surcos con las botas altas, hundiéndose en la tierra húmeda, siempre con el látigo enrollado en la mano derecha. Bastaba un gesto, un movimiento de su brazo, para que la carne se abriera en un silbido seco. El niño, a quien ya todos llamaban el fantasma, fue uno de sus blancos preferidos. Tal vez porque no lloraba como los demás. Tal vez porque esa mirada silenciosa lo irritaba. Harlan parecía necesitar quebrarlo, arrancarle un grito, demostrar que incluso ese niño inexpresivo podía doblegarse. Pero el fantasma resistía en silencio. Cada azote caía sobre su espalda como una marca más, pero sus labios permanecían cerrados. A veces, cuando los campos estaban tranquilos y los esclavos trabajaban en silencio, Harlan buscaba un motivo cualquiera para descargar su furia. Si un saco de algodón pesaba menos de lo esperado, el culpable recibía golpes hasta sangrar. Si alguien tosía demasiado fuerte, era azotado por fingir enfermedad. Nadie estaba a salvo, y menos aún los más jóvenes. El fantasma fue castigado una y otra vez por faltas mínimas: dejar caer un cubo de agua, detenerse un instante bajo el sol, tropezar con una raíz. En cada ocasión, Harlan lo arrastraba al centro del campo y lo azotaba frente a todos, obligando a los demás esclavos a mirar. Así aprenderán, decía con una sonrisa torcida. Así recordarán quién manda aquí. Las cicatrices en la espalda del niño se multiplicaban, pero con ellas también crecía un fuego oculto. No llorar se convirtió en su forma de resistencia. Mientras otros gritaban, él apretaba los dientes y aguantaba, mirando fijamente al capataz con aquellos ojos oscuros que parecían no parpadear. Esa mirada incomodaba incluso a Harlan, aunque nunca lo admitiera. No eran solo sus propios castigos lo que alimentaban su rabia. El fantasma fue testigo de atrocidades que ningún niño debería ver. Recordaba a Miriam, una joven madre que había escondido un pedazo de pan para su hijo. Cuando la descubrieron, Harlan ordenó que la ataran a un poste y la azotó hasta dejarla inconsciente, mientras el niño lloraba desesperado a unos metros. Recordaba a Isaac, un hombre fuerte que había intentado escapar. Lo colgaron de un árbol como advertencia, y el cuerpo balanceándose fue dejado allí durante días, hasta que los buitres se encargaron de él. Cada escena se grababa en la mente del fantasma como hierro candente. No hablaba de ello, no lo comentaba con nadie, pero en su interior acumulaba un archivo de injusticias que algún día pedirían respuesta. A medida que crecía, la brutalidad de Harlan se volvía más personal. Tú, mocoso, le gruñía, tienes el demonio en los ojos. Un día te lo arrancaré a latigazos. Los demás esclavos murmuraban que el capataz odiaba al niño
porque no lograba quebrarlo. Había en él una obstinación silenciosa que resultaba insoportable para un hombre acostumbrado a la obediencia absoluta. El látigo podía abrir carne, pero no podía arrancar esa sombra que envolvía al fantasma. Hubo una tarde especialmente brutal. El sol caía a plomo, y los esclavos trabajaban exhaustos en los campos de algodón. El fantasma, apenas con 10 años, cargaba un saco demasiado grande para su cuerpo. Tropezó y cayó, levantando una nube de polvo blanco. Harlan lo vio y no dudó. Lo levantó de un brazo y lo arrojó al suelo, descargando sobre él una lluvia de golpes con el mango del látigo. «Inútil», gritaba. «Ni para bestias sirves». Los demás esclavos guardaban silencio. Nadie podía intervenir. Sabían que cualquier intento de defender al niño solo significaría otro castigo, igual o peor. El fantasma se encogió, cubriéndose con los brazos, pero no lloró. Cuando finalmente Harlan se cansó, lo dejó tirado en el suelo, sangrando y jadeando. Esa noche, en la cabaña, Ruth intentó curarlo con hierbas y vendas improvisadas. «Hijo», susurró con lágrimas en los ojos, «un día ese hombre pagará, pero tú debes aguantar, debes sobrevivir». El fantasma no respondió. Solo miró el techo de paja, con los ojos fijos, como si ya estuviera en otro lugar. Los castigos se repitieron tantas veces que los esclavos comenzaron a ver en él algo sobrenatural. Decían que ningún niño podía soportar tanto dolor sin quebrarse. Algunos lo miraban con miedo, como si cargara dentro un espíritu vengador. Otros lo veían como esperanza, una señal de que no todo estaba perdido. Para Harlan, sin embargo, el fantasma era una espina clavada, y cuanto más lo golpeaba, más crecía la sensación de que estaba alimentando una fuerza que no comprendía. Lo que el capataz nunca sospechó fue que cada azote era, en realidad, un ladrillo en el muro de la venganza que se levantaba dentro del niño. El otoño llegó a la plantación con noches más frías y días más cortos, pero el trabajo no disminuyó. Los esclavos seguían arrancando algodón hasta que el sol se ocultaba, y luego eran obligados a limpiar herramientas, a reparar cercas, a cargar sacos. Fue en una de esas tareas nocturnas, mientras buscaba leña detrás de un cobertizo semiderruido, que el fantasma encontró lo que cambiaría su destino. Entre la hierba húmeda, medio enterrado en el barro, brillaba un pedazo metálico. Escarbó con las manos y descubrió un cuchillo viejo, con la hoja oxidada y mellada, seguramente olvidado por algún jornalero hacía años. No era un arma imponente, pero para un niño que nunca había tenido nada propio, aquel objeto era un tesoro. Lo escondió bajo la camisa, apretándolo contra el pecho. Esa noche, al regresar a la cabaña, lo ocultó bajo la paja de su camastro. Durante horas no pudo dormir. Sacaba el cuchillo una y otra vez, observando cómo la débil luz de la luna se reflejaba en el metal sucio. Era la primera vez que sentía un poder secreto en sus manos, algo que no podía ser arrebatado por el látigo. En los días siguientes, el fantasma comenzó a practicar en secreto. Cuando todos dormían, se escabullía hasta el borde del bosque. Allí, a la luz tenue de la luna, cortaba cañas secas, desgarraba hojas, golpeaba el aire con movimientos torpes al principio, más firmes después. El cuchillo oxidado se convirtió en una extensión de su rabia contenida. No hablaba de ello con nadie, ni siquiera con Ruth, la mujer que lo cuidaba como a un hijo. Sabía que, si alguien descubría lo que hacía, el castigo sería mortal. Guardaba el secreto en silencio, igual que guardaba las cicatrices de su espalda. Fue también en esas noches de práctica cuando empezó a escuchar más atentamente las historias que los esclavos mayores contaban en susurros alrededor del fuego. Hablaban de rebeliones sofocadas, de hombres valientes que habían intentado alzarse contra los amos. Uno de ellos,
llamado Nat Turner, había provocado años atrás un levantamiento sangriento en Virginia, pero fue capturado y ejecutado. Los mayores recordaban su nombre con respeto y miedo, como si pronunciarlo en voz alta pudiera traer desgracias. El fantasma escuchaba sin decir palabra, memorizando cada detalle. Sabía que esas historias no eran solo recuerdos, sino advertencias. La rebelión abierta significaba muerte segura. Pero un acto rápido, silencioso, tal vez podía lograr lo que decenas de gritos no habían conseguido. A medida que practicaba con el cuchillo, su cuerpo se endurecía. Sus manos, antes débiles, ganaban fuerza. Sus movimientos se volvían más precisos. Cada corte a una caña era un ensayo. Cada tajo en la oscuridad era un juramento silencioso. No planeaba un levantamiento. Planeaba un golpe directo, un acto de justicia concentrada en un solo hombre, el capataz Harlan. Lo observaba cada día con atención. Sus pasos en el campo, la manera en que giraba la cabeza, el momento en que se inclinaba para recoger algo. El fantasma estudiaba sus rutinas como un cazador que aprende el comportamiento de su presa. Descubrió que al amanecer, antes de que los demás esclavos estuvieran formados, Harlan solía caminar solo por los surcos, inspeccionando el terreno con una botella en la mano. Ese detalle quedó grabado en su mente. Las semanas pasaron, y la idea germinó en él como una semilla oscura. No era un impulso repentino, sino una convicción que crecía poco a poco. Cada vez que el látigo caía sobre su piel, sentía que el cuchillo en su escondite brillaba con más fuerza. Cada vez que veía a otro esclavo castigado, el filo oxidado le recordaba que existía otra forma de responder. Una noche, mientras limpiaba la hoja con un trozo de tela, Ruth lo sorprendió. La mujer vio el cuchillo en sus manos y palideció. «¿De dónde sacaste eso, hijo?», preguntó en un susurro tembloroso. El fantasma no respondió. Solo lo miró con esos ojos oscuros que ya no parecían de un niño. Ruth comprendió que no debía insistir. Guardó silencio, pero en su corazón sintió miedo y esperanza al mismo tiempo. El fantasma, en cambio, no dudaba. Ya no era solo un niño soportando el látigo. Era un espectro que aguardaba su momento. El cuchillo oxidado se había convertido en el símbolo de su decisión. No sabía cuándo ni cómo, pero sabía que llegaría el día en que la hoja tocaría carne. El invierno se acercaba, y los campos de algodón parecían infinitos bajo un cielo gris. El frío no suavizaba el trabajo, al contrario, lo hacía más duro. Los esclavos se levantaban antes del amanecer, con las manos entumecidas, y trabajaban hasta que la oscuridad los envolvía de nuevo. El capataz Harlan estaba de peor humor que nunca. Bebía más, gritaba más, y sus castigos se volvían cada vez más crueles. El fantasma ya tenía 11 años. Su cuerpo era delgado, casi huesudo, pero sus brazos habían ganado firmeza gracias a años de trabajo forzado y a sus prácticas nocturnas con el cuchillo. El silencio seguía siendo su sello. Obedecía sin protestar. Recogía algodón con movimientos mecánicos. Soportaba golpes sin soltar un grito. Esa actitud alimentaba aún más la furia de Harlan, que parecía empeñado en arrancarle una reacción. Un día, al amanecer, sucedió lo que más tarde todos recordarían como la humillación final. El fantasma cargaba un saco de algodón que pesaba casi tanto como él. Avanzaba lentamente, con los pies hundiéndose en el barro frío. De repente, tropezó con una raíz y cayó de bruces, el saco rodando por el suelo. Harlan lo vio y montó en cólera. «¡Miserable!», rugió, acercándose con pasos pesados. «Ni siquiera puedes cargar un saco. ¡Inútil!». Lo levantó de un brazo y lo lanzó contra el suelo frente a todos los esclavos reunidos. Luego, con el látigo,
Comenzó a azotarlo una y otra vez. El sonido seco de cada golpe resonaba en el aire helado, mezclado con el jadeo ahogado del niño. Pero el fantasma no lloró, no gritó, solo apretó los dientes, mirando al capataz con aquellos ojos oscuros que parecían dos brasas encendidas. Esa mirada desató aún más la furia de Harlan. «¿Me desafías con los ojos, mocoso?», bramó. «Te haré llorar delante de todos». Lo arrastró hasta un barril de agua helada y hundió su cabeza dentro. El niño pataleó, pero no emitió un sonido. Cuando lo sacó, temblando con el rostro morado, aún mantenía la mirada fija. Los esclavos observaban en silencio, algunos con lágrimas contenidas, otros apartando la vista. Nadie podía intervenir. Harlan, frustrado por no ver el miedo que deseaba, escupió a un lado. «Eres menos que un perro. No llegarás a nada. Un día acabarás muerto en el campo y nadie recordará tu nombre». Lo dejó tirado en el barro, empapado y sangrando. El trabajo continuó como si nada hubiera ocurrido, porque así era la vida en la plantación. El dolor de uno nunca detenía la maquinaria del algodón. Esa noche, en la cabaña, Ruth intentó curarlo con paños calientes. «Hijo», murmuró con lágrimas en los ojos, «¿por qué sigues mirándolo así? Esa mirada te va a costar la vida». El fantasma no respondió. Se recostó en silencio, pero en su interior algo había cambiado. Ya no se trataba de soportar, de aguantar un día más. La humillación pública, la violencia desmedida, la certeza de que nunca tendría paz, todo se había condensado en una sola idea. Era hora de actuar. Desde esa noche, los esclavos empezaron a notarlo distinto. Caminaba como siempre, en silencio, pero había una rigidez en sus movimientos, una determinación que no podía ocultar. El apodo «El Fantasma» comenzó a adquirir un nuevo significado. Ya no era solo el niño silencioso que parecía ausente, sino una figura que inspiraba temor y respeto. Se decía que aparecía en la oscuridad sin hacer ruido, que sus ojos brillaban como fuego. Algunos empezaron a creer que llevaba un espíritu vengador dentro. El capataz, ajeno a los rumores, seguía descargando su brutalidad. No sabía que, con cada golpe, estaba sellando su propio destino. El fantasma, en cambio, lo sabía. Había escogido el camino y esperaba el momento justo. La semilla de la venganza había germinado, y la humillación final había regado esa semilla con sangre y barro. En silencio, cada noche sacaba el cuchillo de su escondite, lo afilaba contra una piedra y lo sostenía en sus manos como un juramento. No lo mostraba a nadie, no hablaba de ello, pero en su mente la escena se repetía una y otra vez. El filo atravesando la carne del hombre que lo había reducido a nada. El fantasma no era ya un niño. Era la sombra de una justicia oscura que se acercaba. El amanecer de aquel día parecía igual a todos los demás. El cielo de Virginia se teñía de tonos pálidos mientras los esclavos eran conducidos a los campos, todavía envueltos en la bruma del alba. El frío calaba los huesos y la tierra húmeda se pegaba a los pies descalzos. Los capataces vigilaban desde sus caballos, y entre ellos Harlan, con su inseparable látigo enrollado en la mano y una botella colgando del cinturón. El fantasma caminaba en silencio, como siempre, cargando su saco vacío. Sus ojos oscuros observaban todo con calma aparente, pero dentro de él el corazón latía con una fuerza distinta. Esa mañana no era como las otras. Era la mañana que había elegido. El cuchillo oxidado descansaba oculto bajo la tela raída de su camisa, pegado a la piel, calentado por su propio cuerpo. Los esclavos comenzaron a trabajar, agachados entre las plantas de algodón, arrancando las cápsulas blancas con dedos helados. El silencio solo era interrumpido por los gritos de los capataces y el silbido ocasional del látigo. El fantasma se movía entre ellos como una sombra,
sin levantar sospechas, esperando el momento. Harlan paseaba entre los surcos, observando con desdén. A veces se detenía para beber un trago de su botella, otras para insultar a quien no avanzaba lo suficientemente rápido. Su voz ronca retumbaba en el aire húmedo, cargada de desprecio. Fue entonces cuando ocurrió. El capataz se inclinó para recoger algo del suelo, una rama caída, un detalle sin importancia. Ese gesto lo dejó vulnerable por un segundo, un instante apenas perceptible, pero para el fantasma fue la señal que había estado esperando durante años. Con un movimiento rápido, sacó el cuchillo de su escondite y avanzó hacia él. Nadie lo vio venir. Era como si se hubiera materializado de la bruma misma. El filo oxidado brilló un instante al reflejar la luz gris del amanecer. Harlan apenas tuvo tiempo de girar la cabeza. Los ojos del niño lo taladraban con una intensidad sobrehumana. Luego, el movimiento fue certero. El cuchillo se hundió en su cuello con una fuerza sorprendente para unas manos tan pequeñas. El grito del capataz se convirtió en un borboteo ahogado. La sangre brotó a chorros, tiñendo de rojo las cápsulas de algodón blanco. La escena quedó suspendida en un silencio absoluto. Los esclavos dejaron caer sus sacos y se quedaron inmóviles, incapaces de creer lo que veían. El monstruo que los había atormentado durante años caía de rodillas, sujetándose el cuello, con los ojos desorbitados. El fantasma no dijo nada. Su rostro estaba impasible, sin rastro de miedo ni de duda. Retiró el cuchillo y lo sostuvo firme, mientras Harlan se desplomaba sobre la tierra húmeda, ahogándose en su propia sangre. El látigo cayó de su mano inerte, rodando por el barro. Los esclavos seguían en silencio. Nadie se atrevía a gritar, nadie se movía. Algunos temblaban, otros lloraban en silencio, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. El fantasma, en cambio, permanecía erguido, con la respiración agitada pero los ojos firmes, mirando el cuerpo del capataz como si quisiera asegurarse de que no volvería a levantarse. El campo entero quedó impregnado de un olor metálico, mezcla de sangre y tierra húmeda. Un cuervo graznó a lo lejos, rompiendo el silencio absoluto. Fue entonces cuando se escuchó el primer grito de alarma. Otro capataz, que había visto la escena desde la distancia, comenzó a llamar a los guardias de la plantación. El fantasma no huyó de inmediato. Por un instante, se quedó allí, de pie junto al cuerpo, como si quisiera grabar la escena en su memoria. Era la culminación de años de dolor, la respuesta a cada latigazo, a cada humillación. Luego, sin decir palabra, dio un paso atrás y se internó entre las plantas de algodón, desvaneciéndose en la bruma del amanecer. Los esclavos quedaron paralizados. Algunos lo miraban con horror, otros con una mezcla de miedo y admiración. Nadie sabía qué destino le esperaba al niño, pero todos comprendieron que había hecho lo impensable. Había derribado al hombre que parecía intocable. El rumor comenzó a propagarse incluso antes de que los guardias llegaran. El fantasma mató al capataz. Susurraban unos a otros como si repitieran una leyenda naciente. El miedo y la esperanza se mezclaban en esos susurros. Cuando los amos fueron alertados, el campo ya era un hervidero de tensión. El cuerpo de Harlan yacía en el barro, rodeado por algodones manchados de rojo. El cuchillo, aún en manos del niño, había desaparecido con él en la niebla. Ese día, el fantasma dejó de ser un niño esclavo. Se convirtió en un mito viviente, en la sombra que había derramado la sangre de su opresor en los mismos campos donde tantas veces había sangrado él. El cuerpo de Harlan aún estaba caliente cuando los gritos comenzaron a retumbar en toda la plantación. El capataz, que hasta ese amanecer era la encarnación del miedo, yacía inerte sobre la tierra húmeda, con la garganta abierta y la sangre empapando el algodón.
Los esclavos permanecían paralizados, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Algunos se arrodillaban, rezando en silencio. Otros miraban alrededor, temiendo la inminente represalia. El silencio se quebró con el sonido de cascos de caballos. Desde la mansión, los amos y otros capataces acudían a toda prisa. Un hombre gritó al ver el cuerpo tendido: «Harlan ha muerto». El mocoso lo degolló. Las palabras se esparcieron como pólvora. El fantasma, que aún sostenía el cuchillo ensangrentado, comprendió que no tenía tiempo. Miró una última vez a los esclavos que lo rodeaban. Ninguno se movió. Nadie lo delató, pero tampoco nadie se acercó. Era como si ya no perteneciera a ese mundo, como si su acto lo hubiera convertido en otra cosa. Sin emitir palabra, se giró y corrió hacia los límites del campo, hundiéndose entre las plantas de algodón y luego en el espesor del bosque. Los amos reaccionaron con furia inmediata. «Traigan a los perros», ordenó uno. «Ese maldito no puede escapar». Los esclavos fueron obligados a permanecer en los campos, vigilados por hombres armados, mientras un grupo de jinetes partía tras el niño. Los sabuesos ladraban con fiereza, olfateando la sangre fresca que aún goteaba del cuchillo. El fantasma corría sin mirar atrás. Sus pies descalzos se hundían en el barro. Sus pulmones ardían con cada bocanada de aire frío. Conocía los senderos mejor que nadie. Años de recoger leña y deambular de noche le habían enseñado cada árbol torcido, cada pantano oculto. Se internó en un terreno encharcado donde los caballos no podían avanzar con facilidad. Los ladridos se acercaban. El niño se detuvo un instante, jadeando, y hundió el cuchillo en el agua fangosa, dejándolo atrás. La hoja desapareció bajo el lodo, tragada por el pantano. Ya no lo necesitaba. El acto estaba consumado. Los sabuesos llegaron hasta allí, confundidos por el olor del barro y la humedad. Los jinetes maldecían, azuzándolos, pero el rastro se perdía. El fantasma, mientras tanto, se arrastraba entre los matorrales, avanzando como una sombra entre la niebla. La persecución duró horas. Algunos aseguraron haber visto su silueta moverse entre los árboles. Otros juraban que se desvanecía como humo cada vez que intentaban alcanzarlo. La figura del niño se confundía con la bruma, con los troncos oscuros, con el silencio del bosque. Era como si el mismo espíritu de Virginia lo protegiera. Al caer la noche, los amos regresaron a la plantación con las manos vacías. El cuerpo de Harlan había sido retirado y colocado en un carro, cubierto por un saco. Su ausencia era un vacío imposible de llenar. El hombre que había sido látigo y terror se había extinguido a manos de un niño. Los rumores comenzaron esa misma noche. Algunos decían que el fantasma había muerto en el pantano, devorado por las aguas y los animales salvajes. Otros afirmaban que había escapado hacia el norte, buscando la libertad. Pero entre los esclavos, la versión más poderosa era otra, que el fantasma seguía allí, merodeando entre los campos, invisible, esperando el momento de vengar cada golpe, cada injusticia. Durante las semanas siguientes, los esclavos decían verlo en la penumbra, una silueta menuda, con ojos que brillaban como carbones. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, juraban escuchar el silbido de un cuchillo cortando el aire. Los capataces nuevos que llegaron para reemplazar a Harlan trabajaban con el temor clavado en la nuca, mirando constantemente hacia la oscuridad. Los amos intentaron sofocar la historia, pero era inútil. Cada vez que un esclavo desaparecía en el bosque, decían que el fantasma lo había guiado. Cada vez que un capataz caía enfermo de repente, murmuraban que el fantasma lo había tocado. El mito crecía más allá del niño real, convirtiéndose en una leyenda de resistencia. Lo cierto era que nadie volvió a ver al niño con certeza. Tal vez murió en los pantanos esa misma noche. Tal vez encontró refugio entre grupos de esclavos fugitivos
que habitaban en comunidades secretas. O tal vez, como aseguraban muchos, se convirtió en una sombra inmortal, un espectro que caminaba entre las hileras de algodón, recordando a todos que incluso el más pequeño podía alzarse contra el látigo. Tras la huida, nunca hubo certeza sobre lo que ocurrió con el niño. Algunos amos aseguraban que los pantanos lo habían tragado, que su cuerpo debía estar pudriéndose bajo el lodo, junto a caimanes y serpientes. Era la versión que repetían con insistencia, convencidos de que así sembraban tranquilidad. Decían que el fantasma estaba muerto, que el orden había sido restablecido. Pero entre los esclavos, la historia nunca murió. Muy al contrario, cada día crecía con más fuerza. Para muchos, el niño no había perecido, sino que había escapado y seguía vivo, escondido en los bosques. Algunos afirmaban haber visto su silueta a la distancia, delgada, casi translúcida, observando en silencio desde los matorrales. Otros juraban escuchar pasos ligeros en la noche, o sentir unos ojos que los vigilaban entre la oscuridad. Las versiones se multiplicaron. Unos decían que había logrado unirse a comunidades de esclavos fugitivos en los pantanos, conocidos como maroons, y que desde allí planeaba liberar a otros. Otros sostenían que había cruzado hacia el norte, buscando estados donde la esclavitud no dominaba. Pero la mayoría prefería la explicación sobrenatural, que ya no era un niño de carne y hueso, sino un espíritu, un vengador nacido del dolor de los campos. La figura del fantasma se convirtió en mito. Entre los fogones y las hogueras, las madres contaban su historia a los hijos, susurrando para que los capataces no escucharan. Hubo un niño que no temió al látigo, decían. Hubo un niño que enfrentó al monstruo y lo derribó. La historia era al mismo tiempo advertencia y esperanza. Advertencia de que la violencia traía consecuencias. Esperanza de que incluso en las condiciones más inhumanas era posible resistir. Los capataces que sucedieron a Harlan vivieron bajo la sombra de ese mito. Ninguno se atrevió a abusar con la misma brutalidad por temor a despertar otro fantasma. El simple recuerdo de un niño con los ojos encendidos y un cuchillo oxidado bastaba para frenar excesos. Con los años, el relato se extendió más allá de la plantación. Viajaba en la voz de los esclavos vendidos a otras tierras, en los cantos disfrazados de plegarias, en las historias compartidas en mercados y caminos. El fantasma de Virginia dejó de ser un niño concreto y pasó a ser un símbolo, la encarnación de la venganza de los oprimidos. Para los amos, esa leyenda era peligrosa. Intentaron borrarla, prohibiendo mencionarla, castigando a quienes se atrevieran a repetirla. Pero cuanto más intentaban silenciarla, más se propagaba. Porque no se trataba solo de un niño, se trataba de todos ellos, de todos los golpes, de todas las humillaciones. Décadas más tarde, cuando la esclavitud en Estados Unidos comenzó a tambalearse, aún se contaban historias del fantasma. Algunos lo llamaban espectro, otros héroe, otros demonio, pero en todas las versiones, el hecho era innegable. Un niño esclavo había derramado la sangre de su verdugo en los mismos campos que lo habían visto sufrir. Tal vez murió aquella mañana en el pantano. Tal vez llegó al norte y vivió en libertad bajo otro nombre. Tal vez nunca dejó de caminar entre las hileras de algodón, invisible, eterno. Pero su destino exacto dejó de importar. Lo esencial era el eco de su acto, el temblor que había dejado en la tierra de Virginia. El fantasma no era solo un recuerdo, era una advertencia, y con cada generación de esclavos su nombre se susurraba con un respeto casi sagrado, porque había demostrado que incluso lo más frágil podía quebrar las cadenas de lo imposible. Y así, entre mito y memoria, el niño silencioso que nunca lloró ante el látigo quedó grabado en la historia oculta de los oprimidos, no como víctima,
sino como sombra vengadora. El fantasma de Virginia,